familia, hola mi gente linda de Eddie Reflexiona, le doy la bienvenida una vez más a este canal que es el canal de todos ustedes. Bueno, en el día de hoy les traigo un video y estaré hablando un rato con ustedes. Se soltó el cotorro de nuevo como me estaban diciendo el otro día. Bueno, hoy les traigo un video donde vamos a estar hablando sobre la niñez y la infancia en Cuba, cómo fue. También les traigo un testimonio a modo de resumen de un gran amigo, un gran hermano que ustedes conocen, pero no lo voy a decir quién es, para que se lleven una sorpresa. También que nos trae a modo de resumen cómo fue su niñez en Cuba. Bueno, yo recuerdo que cuando era muy chiquito, que iba a la escuela, no sabía muchas cosas. El niño, cuando eres niño, no comprendes y no sabes muchas cosas. Por supuesto, a medida que vas creciendo, empiezas a analizar lo que te dijeron en la escuela, quizás con otras historias que empiezas a oír en la calle. Y es que tu cabeza empieza como que a decir, pero si me dijeron esto, ¿y por qué aquí yo oigo esto? Y entre eso muchas cosas que solamente a medida que va pasando el tiempo, a medida que vas haciendo un poco más adulto, vas comprendiendo. Por supuesto, desde niño no comprendes muchas cosas. Cuando eres chiquito, que estás en la escuela, no hay más que decir que la escuela en Cuba, la enseñanza en Cuba es una enseñanza adoctrinada, es una enseñanza manipulada. Yo me acuerdo que me decían, no mencionaba tanto la palabra bloqueo, sí la mencionaban, pero lo que más mencionaban o que más recuerde, decían que Cuba estaba así, o Cuba tenía serios problemas por el imperialismo yanqui, por Estados Unidos. Es decir, que todo lo que pasaba en Cuba, el primer culpable era el imperialismo, ese famoso imperialismo yanqui. Eso es lo que yo veía, yo y muchos niños. Siempre nos decían, el capitalismo es malo, el capitalismo te muere de hambres, en el capitalismo duermes en la calle, en el capitalismo no puedes hacer esto, no puedes salir de la casa que te matan, el que vive en el capitalismo vive trabajando las 24 horas, no puede ir a ninguna parte del mundo. Ciertas cosas que wow, yo me quedaba, pero no sabía, imagínense. Entonces, al oír todas esas cosas, siendo niño, quizás lo creía, no sabía. ¿Ves? Lo que es la inocencia, eso se llama inocencia. A medida que vas creciendo, empiezan, bueno, ya desde chiquito empiezan a enseñar la historia de Cuba, que es una historia manipulada, es una historia totalmente mal contada, porque siempre te van a decir que todo lo que pasó en Cuba fue bueno, que todo lo que hicieron ellos fue bueno, y todo lo que está fuera del contorno de ellos, lo que está fuera de Cuba es malo. Siempre ha sido así, siempre ha sido así. Ellos son los buenos, ellos son los verdaderos, lo que cuentan todo real. Entonces lo que decimos está mal contado. Ustedes saben que siempre ha sido así. La infancia en Cuba siempre fue dura. ¿Por qué? Porque no todo el mundo en Cuba, todo el mundo, los niños podían tener juguetes. Antes no viví la infancia quizás de los 70, 80. Dicen que había un poquito más de juguetes. Pero tampoco todo el mundo podía tener esos juguetes, porque en Cuba, recuerden una cosa muy importante, en Cuba siempre los salarios han sido bajos, ningún cubano ha tenido un salario digno, y una madre no podía comprar ciertos juguetes porque quizás ese dinero que gastaba era para comprar alimentos para sus hijos, en caso de una madre o un padre, para sus nietos, en caso de abuelos, y entonces no podía darse el lujo de comprar esos juguetes. Bueno, en mi infancia también fue así. No todos los niños podían tener juguetes. Es decir, la mayoría de los niños no podían tener juguetes. ¿Quién podía tener juguetes? Que tenía familiar fuera del país. Y quizás cuando venía, yo me acuerdo en el tiempo ese se usaban mucho los carritos de control remoto. Aquello era una cosa, vaya, y muchos niños no podían tener eso. Yo no lo tuve, yo creo que yo no tuve un juguete de eso. Sí tuve juguete, pero ese juguete yo creo que no lo tuve. Es más, en la escuela tú no te podías poner, escuchen esto, tú no te podías poner una media que dijera USA. Eso era prohibido. La palabra USA, no, eso era prohibido. Fíjense hasta dónde venía el adoctrinamiento de inculcarte en la cabeza que el único culpable de las cosas que pasaban en Cuba era el gobierno de Estados Unidos, era el país de Estados Unidos, el imperialismo, como siempre han dicho ellos. Es decir, que nunca te dijeron que el único culpable de que Cuba vivió en miseria, de que la niñez y la infancia en Cuba haya sido pobre, con tantas necesidades, solamente la única culpa de que siempre haya pasado eso es de ellos mismos.
que siempre crearon y forjaron ese país a base de mentiras. ¿Cómo podían hacer eso? Llevando el adoctrinamiento y llevando la manipulación a la escuela. De tal manera, fíjense si eso le dio efecto al gobierno dictador cubano, que eso desunió muchas familias. El muchacho crece, muchos jóvenes crecieron creyendo en esa revolución. Porque les voy a decir otra cosa. En la escuela había muchas organizaciones. Había muchas organizaciones. La OPJM, la UJC, la FEIN, la FEU. Mira por cuántas vías habían que te inyectaban ese comunismo, te inyectaban ese socialismo, te inyectaba que la revolución, te inyectaba que lo que hacían ellos era lo mejor. Es decir, que desde chiquitico empiezas a pertenecer a una organización creada por ellos, la OPJM, Organización de Pioneros José Martí. Mira por dónde viene, siempre ha venido, la cosa. Y siempre fue así. Recuerden una cosa que a veces lo he dicho. El castrismo siempre robó y ha robado la infancia y la niñez a todos los niños de Cuba. Siempre ha sido así. Desde chiquito te adoctrinan. Desde chiquitico. Siempre te han adoctrinado. Tú ves en un acto político un niño de 5 o 6 años recitando y diciendo cosas políticas. Es decir, que desde niño siempre ha pasado eso en Cuba. Mira cuántas organizaciones. Tiene que pertenecer un niño. Es decir, que desde chiquitico te vienen creando esa imagen de adoctrinamiento, esa enseñanza de adoctrinamiento. Siempre ha sido así. En Cuba, yo me acuerdo que tú jugabas la chinata. La chinata era una bolita, recuerden, semicubano, de cristal. Y muchos no podían tenían dinero ni podían los familiares darle un dinero para comprar esas bolas. Y jugaban con los coquitos que se secaban del mamoncillo o del anoncillo, que es una fruta en Cuba. Son unos coquitos que tú chupabas una masa y esos coquitos jugabas. Yo también jugué. Yo tuve chinata y también tuve con coquitos. Y hubieron muchos juegos por tanta miseria que siempre ha existido. Muchos juegos que se tuvieron que llevar. La chivichana, que era una carretilla de madera con cajebola. Muchos juegos que ahora son infinitos de contar. Uno va creciendo. Cuando uno va creciendo, que empieza quizá a oír historia en la calle de personas mayores, de personas que pensaban diferente al gobierno y tenían otra visión política. Entonces tú decías, pero entonces si acá estoy escuchando esto o pregunté esto y en la escuela me decían otra cosa, ya empezaba la duda, que tú sabías que algo andaba mal. Cuando el río suena es porque algo trae, siempre ha sido así. Y empieza quizás a leer un poco, empieza quizás a investigar, empiezas a ver el que viene de allá, de otro país, el que viene del país del que tanto el gobierno criticó, del que tanto el gobierno nos enseñó y nos decían que eran malos, que si iba a un país capitalismo era malo. Y tú venías y tú veías el cambio de un niño que se fue, de un amiguito tuyo que tenía 12, 13 años y se fue y a los 15 años vino más grande que tú, era más chiquitico que tú y vino más grande que tú, vino con cosas, por decirle así, regalos, cosas materiales que en tu país es difícil. Tu mamá, tu papá trabajando dentro de tu casa y es muy difícil decirle, papá, cómprame un par de zapatos de $20. Era difícil porque el salario es que ni los dos trabajando alcanzaban $20, para ponerle un ejemplo. Y siempre ha sido así en Cuba, siempre fue así. Recuerden que el gobierno paga un salario a los trabajadores en Cuba muy pobre, pero muy pobre que no alcanza para nada. Ni antes, ni ahora, no, ahora mucho menos, que ahora no hay nada. Pero ese es el niño de la ciudad, el niño del campo, el que vive en el campo. Ustedes se pueden imaginar si el de la ciudad quizás no tenía un poco más acceso a los juguetes. Dime tú, el que vivía en el campo, niño que vivía en el campo tenía que jugar con un caballo hecho de palo, tenía que jugar, no sé, con muchas cosas, con un tirapiedra, cazando pajaritos, hacían pelotas de trapos, cogían la bolita de desodorante, agarraban una bolita de desodorante, que es un desodorante que tiene un líquido adentro, y esa bolita que daba vuelta la agarraban con un trapo, le echaban una media, un palo, amarraban y con eso jugaban pelota, para ponerle un ejemplo.
porque el del campo no tenía quizás el acceso que tenía el de la ciudad, quizás. Y como esos miles de casos, miles de niños que en Cuba siempre pasaron necesidad, siempre pasaron pobreza. Por eso un niño, quizás cuando tenía 11, 12 años, que salía fuera de Cuba, que el padre o el familiar lo llevaba a una juguetería en estos países, se quedaba en shock, porque veía cosas que nunca vio. Se quedaba así. Y esa ha sido algunas partes de la niñez. Para hablar de la niñez de Cuba, yo creo que no hay días para hablar, porque ha sido muy triste. De todas maneras, en próximos programas estaremos mostrando documentales y videos para que ustedes puedan ver cómo ha sido la niñez en Cuba. Pero la niñez en Cuba siempre ha sido muy pobre, siempre ha sido de muchas necesidades. No saben cómo los niños en Cuba también sufrían ver otros niños que tenían quizás un juguete y él no lo podía tener. Yo estoy hablando de la época mía y mi etapa, porque quizás pueden haber comentarios que me pueden decir, Eddie, pero yo viví una niñez mejor, Eddie. Estoy viendo la etapa mía que había un poquito más de desarrollo y siempre fue difícil la niñez en Cuba. Porque, oye, que te digan aquí en Uruguay, tú te imaginas que un niño tuyo le digan, oye, esa media que dice, no sé, Made in Brasil, no puedes usarla. ¿Por qué? Si a mi niño yo le compro y le pongo lo que yo quiera. Porque solamente esa media en Cuba que decía USA no se podía poner. No se podía poner. Yo después, siendo más grande, oía frases como, ese es el país que te tocó nacer, tenemos que conformarnos, no podemos elegir, no tenemos opción, lamentablemente es así. Frases como también el cubano decía, oye, aquí en Cuba nadie se muere de hambre, pues aunque sea un pan y un agua de azúcar. Para que ustedes vean, ¿por qué le digo esto? El nivel de adoctrinamiento que siempre existió, de tal manera que también desunió familia, como estaba diciendo, desunió familias entre padre e hijo, que si tú pensabas diferente, que yo me crié en la revolución y tú tienes que pensar como yo, tú no puedes pensar, porque si tú piensas diferente eres usado, no eres contrarrevolucionario. Eso ha sido siempre entre padre, madre e hijo. ¿Y quién ha sido el único culpable? El gobierno dictador cubano, que se encargó y se ha encargado por décadas a desunir la familia cubana. Hoy por hoy hay familiares dentro de Cuba, fuera de Cuba, que no se dirigen la palabra, porque el de Cuba piensa diferente. El de Cuba, que se está muriendo de hambre, que abre un frío y no tiene comida, apoya la revolución. Entonces el que está afuera, como piensa diferente, es gusano, es contrarrevolucionario. Y ese siempre ha sido el primer objetivo. ¿Y cómo creó eso? Desde la infancia. ¿Por qué desde la infancia? Porque cuando vas a la escuela, ahí está el adoctrinamiento y la manipulación. Imagina desde chiquito. Flora Camilo, un acto político desde niño te llevan a decir consignas. ¿Cuántas organizaciones le dije aquí que siempre pertenecía el niño? Y ese siempre ha sido la manera del gobierno dictador cubano. El lavado de cerebro, el adoctrinamiento y la manipulación. Pronto estaremos haciendo un video de esto mismo con nuestro querido hermano Alexis Marzán, para que puedan ver realmente lo que les estoy diciendo. Esto fue un esbocito por arriba para que vayan los viernes a ver el programa en vivo que estamos trayendo. Los domingos los invito también a estar acá en el análisis semanal. Y en esta semana, en estos espacios que también tendremos invitado también aquí a Harold para que hable un poco con nosotros. Así que nada, familia, lo voy a dejar ahora con este testimonio de este querido hermano que nos contó también para que puedan ver cómo fue su pequeña infancia en Cuba. Una infancia que siempre fue triste, dolorosa, necesitada y una infancia que siempre había vivido en la miseria. Así que familia, nada, nos vemos, compartan, déjense un comentario, déjenme saber en los comentarios de qué quisiera también que le hablara para el próximo video soltar el cotorro de Eddie Reflexiona y hablar un rato por ustedes. Nada, que extrañaba hacer estos videos. Es una forma de hacer videos tipo reflexión. Nada, como siempre digo, patria, libertad y vida. Y los quiero, familia. Ahora lo dejo con este testimonio de nuestro querido hermano. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Depende de la hora en que usted vea este material.
En este corto es para hablar de la niñez en Cuba, principalmente de mi niñez. Aunque hace unos años ya de que dejé de ser niño, pero bueno, en Cuba no ha cambiado mucho, incluso ha empeorado las cosas. Mi nombre es Alexis Pérez Marzán y soy el tercero de una familia de 4 hijos. Mi niñez fue como la niñez de cualquier otro en Cuba. Es decir, desde muy temprano conocemos las vicisitudes y los problemas. Empezamos a madurar muy pronto porque con la ayuda y la crianza de nuestros padres aprendemos que la vida es difícil. Es difícil, la infancia se rompe, los sueños se roban. Cuando a temprana y muy corta edad tienes que darte cuenta que tienes que ayudar a tus familiares en todo. Es decir, no me quejo de esa crianza porque me ha hecho el hombre que soy hoy. En realidad, nada me asusta y lo tengo todo. A esta altura lo tengo todo porque aprendí a crecer sin nada. Es decir, nosotros en Cuba teníamos juguetes una vez al año, al menos en mi tiempo. Después los juguetes los pusieron en divisa y creo que los niños que vinieron después tuvieron menos chances si no tenían la divisa. Una vez al año eran los juguetes, una vez al año eran los sueños. No teníamos Navidad, no teníamos Día de Reyes, no teníamos grandes sueños. Jugábamos con cualquier cosa, sí. Otra cosa, sí había mucha camaradería entre los niños porque bueno, éramos una sociedad donde todos los niños éramos iguales de pobres. Es decir, la pobreza era el denominador común que teníamos todos los niños. Yo como hijo de madre soltera, sí, desde los 7 años mi mamá se divorció de mi padre y nos crió a los 4 con mucha educación en los valores antiguos, en los valores del respeto, en los valores de la igualdad entre los derechos de las personas, en la forma de pensar y que no nos dejáramos guiar por nadie. Y por eso desde muy pequeño fue una persona rebelde. En mi primera juventud me refugié mucho en los libros de aventuras escritos por Emilio Salgari o los de Julio Verne, que hicieron volar mucho mi imaginación y a la vez me dieron el hábito de la lectura, que a la vez me enseñó de que el mundo, había más mundo del que estábamos viviendo nosotros. Es decir, dentro del atroz adoctrinamiento al cual éramos sometidos a diario por todos los lados, dígase escuela, dígase la radio, dígase la televisión, dígase las pancartas propagandistas por todos los lados, culto a la personalidad, a una persona. Esos libros me hicieron ver que otro mundo era mejor, que otro mundo era posible y me hacían imaginar y soñar. Por eso, como ya dije, me refugié mucho en los libros. Pasé hambre como pasaron muchos niños en Cuba. Es decir, fui a hospitales en momentos dados que había o no había medicina, pero bueno, en mis tiempos las cosas eran un poquito mejor. La situación económica nuestra fue mejorando con el tiempo, pero bueno, ciertamente nunca fue una situación holgada, plena, realizada. Siempre había algún que otro problema con el alimento, siempre había algún que otro problema con la vestimenta, siempre había algún que otro problema con las cosas principales que necesitaba uno para vivir. Y eso que yo viví en una etapa que Cuba no estaba tan destruida como está en la actualidad. No estaba tan destruida como a los niños que le tocó ser los niños del periodo especial, que bueno, de especial no tenía nada sino la miseria, el hambre y la crisis que estaba metida el país. Como los niños que están en este periodo, que es el de la coyuntura, como diría el dictador. Una coyuntura que es para mal para el pueblo, una coyuntura que es para mal para todos. Es decir, mi niñez, a pesar de todas estas vicisitudes, siempre tuvo un activo de felicidad, porque bueno, los niños somos eso. Los niños sueñan, los niños aspiran, los niños no conocen a profundidad sus problemas, aunque el niño cubano desde pronto, desde pequeño, ya va sabiendo lo que es una vida de dolor, sufrimiento y carencia. Eso es un resumen de lo que fue mi vida. Fui un buen estudiante, siempre me gustó estudiar, siempre me gustó aprender, siempre me gustó estar adelante en las cuestiones del estudio, pero eso no quita que fue una niñez triste por muchos lados, aunque con activos de alegría y con preocupaciones muchas para la edad. Para ser uno un pequeño, uno tenía que vivir con preocupaciones que eran de mayores. Es decir, nuestra niñez fue extirpada, nuestra niñez
fue secuestrada, pero bueno, aquí estamos.